Continuamos estas entrevistas con ahora Gastón Vega Soloburen, quien sí ya sería un miembro electo si la firma, si los sondeos o el conteo lo confirma del Congreso de la República, de este nuevo Congreso de la República. Bienvenido Gastón Vega Soloburen. Tu micrófono, por favor. Ok, buenas tardes. Por favor, confírmeme si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, correcto. Buenas tardes. Mil disculpas. Estoy viniendo de una reunión con pobladores del Cono Este y bueno, recién puedo llegar. Bueno, felizmente alcanzo a participar en el programa. Eh, Bien, bueno, estoy participando como candidato al Congreso. Lamentablemente en Lima hemos tenido baja votación. Hay mucho trabajo por hacer en Lima. Sabemos que los grupos de los montesinistas han dominado, sobre todo en Lima, en los conos, en los barrios marginales, el asistencialismo, las dádivas, lo que es incluso la infiltración de dirigentes que manipulan a la población. Bueno, una serie de factores en Lima todavía nos falta trabajar mucho en la capacitación de la población, de tal manera que podamos evolucionar de esa economía tradicional, de esa economía excluyente que está destruyendo al país, hacia la nueva economía del conocimiento, la innovación, la industrialización, el pleno empleo que queremos generar en el país y la reactivación económica. Entonces yo vengo de conversar con los pobladores del Cono Este que me informan que están recibiendo abusivamente un bombardeo mediático de psicosociales, tratando de infundirles miedo. Esta mafia fujimontesinista, esta de la señora acá y sus partidos topos, empleando ingentes cantidades de dinero para hacer campañas personalizadas por las redes sociales, donde les llega por Messenger o por WhatsApp mensajes, videos personalizados, tratando de infundir miedo, temor, mentiras al por mayor, y eso está denunciando la población ahorita. La población se está alertando de que los mismos psicosociales que empleaba Montesinos y Fujimori en la década de los 90, ahora los están incluso multiplicando, porque se han multiplicado esos partidos de la mafia. Y son los que no quieren que haya realmente educación para todos, educación superior de calidad, posgrados gratuitos, industrialización, pleno empleo. Son los que siempre se han opuesto a lo que es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son esas mafias que viven de la ignorancia, ¿no? Para perpetuarse manipulando por medio del miedo los psicosociales. Pero el pueblo del Perú ya despertó, sobre todo en provincias. Le ha dado un gran ejemplo a toda la población de la ciudad de Lima metropolitana, a que no tengan miedo. A la mafia, a la delincuencia que está destruyendo al país, hay que enfrentarla con coraje. Nosotros lo que queremos hacer es reactivar la economía por medio de la educación para todos, la educación en todos los niveles, incluso en la educación primaria, secundaria, convertirla en las escuelas en colegios politécnicos, de tal manera que desde temprana edad pueden ya capacitarse en ciencia, tecnología, innovación, formación laboral, industrialización, los jóvenes, y luego pueda facilitarse su acceso a la universidad, a los institutos politécnicos, luego a los posgrados gratuitos para maestrías, doctorados, A, B, C, D, para que se conviertan todos los ciudadanos peruanos en productores de conocimiento nuevo, de patentes, de innovación. Es así el ejemplo que nos ha dado Singapur, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia y otros países, donde la población tiene pleno empleo, las cárceles están vacías y el salario promedio mensual de los trabajadores allá es más de 13.000 soles. Miren, más de 13.000 soles en Singapur, en Dinamarca. Singapur es un conjunto de islitas con territorio más similar al cono norte de Lima. Miren ustedes. Y esas pequeñas islas sin recursos, ellos
poniendo al conocimiento, la educación, la innovación, la tecnología, han logrado convertir a ese paísito que estaba en ruinas, en desastre, con analfabetismo, desnutrición, corrupción, drogadicción, ahora lo han convertido en una potencia. Eso queremos hacer en todo nuestro país. Así que no tengan miedos, peruanos, no tengan miedo, pueblo, querido pueblo peruano. Podemos hacer el gran cambio enfrentando a esta mafia, a esta organización criminal, con educación, con claridad en nuestras propuestas, difundiendo, ayudando a capacitar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todo poblador que podamos, a fin de que no se deje caer en el psicosocial, en los psicosociales del terrorismo mediático que está haciendo esa organización criminal. Gracias, Gastón. Estamos en la mesa de conducción con Alberto Reyes Villanueva, quien ya está participando. Adelante, Alberto. Ingeniero Gastón Vega, su colega Fernando Arce ha hecho una defensa muy interesante de las propuestas del partido. Interesante, y yo sé que usted también va a hacer eso. Y una de las preguntas, solamente para aclarar nada más. Yo sé que sí ha sido dada en el fragor de la emoción de ganar, de saber que estamos en la carrera. La primera vicepresidenta del partido, ¿sí? Manifestó, porque existen videos, de que la clase media de Lima iba a desaparecer. ¿Sí? Eso está, no estamos hablando de cosas subjetivas, eso está grabado. Nosotros los clase media, baja, sea alta, baja, somos hijos de provincianos, de migrantes que han venido al Perú. Y yo sé que esas frases han sido dadas en el fragor ¿no? de todo el proceso electoral. Ahora que ya estamos decantados, estamos conversando con una persona profesional, un importante dirigente del partido. ¿Qué nos puede comentar? Ya. Sí, de acuerdo con usted que la prensa a veces sorprende con algunas preguntas, repreguntas, y han originado alguna, se puede decir, alguna mala interpretación de alguna pregunta, una respuesta, palabras mal articuladas, y bueno, ha salido algo que es un absurdo. Ni nadie del partido, ni la misma señora que ha declarado, está de acuerdo con eso. Ella ha dicho que le han tergiversado esas palabras. Significa que en ese momento del fragor de la celebración de esa noche, han habido quizá alguna palabra de más, pero que no tiene nada que ver con el espíritu o con lo que estamos pensando, la gran mayoría en el partido. Ni ella misma, ese ha sido un error, y que lo está aprovechándose la prensa amarilla para tratar de tergiversar y asustar a la gente, como lo están haciendo todos los días, por las redes y utilizando la televisión abierta, sobreabusando de ese poder que tienen en sus manos, que es la prensa, que es en base al recurso, el espectro radioeléctrico, que es de todo el pueblo, pero ellos le están sobreabusando. ¿Acaso a Pedro Castillo o algún congresista candidato nos han dado el tiempo que les han dado a los demás partidos de la corrupción, de la mafia? No, ustedes vean los cuadros esos estadísticos que hay sobre cuántas entrevistas les han dado a los candidatos de la oposición, de competidores, y a los congresistas, a los candidatos a congresistas. En mi caso, mire, yo incluso en la Plaza Martín encontré algunos de la prensa, del Canal 2, Canal 4, Canal 9, y que estaban esperando a Pedro Castillo, y les digo, en estos minutos que tú estás esperando, que ya era como media hora, me permitirían en un minuto o en dos poder difundir, informar sobre mis propuestas como candidato al Congreso a la población, y ellos de ninguna manera, cerrados, ni un minuto, mire usted, y aducían como que no tenían autorización. O sea que están prohibidos de dar la voz a los candidatos del pueblo. ¿Ven? Ese es el Gastón, abuso mediático que cometen. Gastón, Sí, sí. Gastón, en Universal TV Digital, al contrario, nosotros nos hemos caracterizado por el pluralismo. Los hemos entrevistado a ustedes dos, hemos entrevistado a miembros de RUNA, de otros partidos que nadie quería entrevistar.
Cierto, cierto. Justamente la neutralidad de Universal TV Digital nos enorgullece. Esta es la segunda vez que conversamos contigo. Y Ujú, me acuerdo que te dije algo en la parte final de esa primera conferencia. ujú, Acabadas las elecciones, hay que ponerse la camiseta del Perú. ujú. ¿Sí? ¿Qué mensaje de tranquilidad le das tú, Gastón? Tú que has pasado por aulas universitarias, tú, ¿qué visión de país ves en estos 5 años de gobierno posible de tu partido? Ajá, gracias. Sí, resaltar que Universal TV es la gran diferencia, hace la gran diferencia respecto a la televisión abierta y otros medios que discriminan enormemente, abusivamente. Ustedes son la gran diferencia y yo creo que va un reconocimiento y un agradecimiento a ustedes. Eh, Respecto a tu pregunta, eh, estamos ahora en una segunda vuelta. Eh, las propuestas que tengamos que hacer van a ser obviamente con mayor precisión cada vez y luego estamos convocando a todo un diálogo nacional, una formación de alianzas a nivel más amplio, una apertura para sumar esfuerzos por construir soluciones a los gravísimos problemas que está sufriendo nuestra población, que es absurdo que sufra pobreza, desempleo masivo, desnutrición, problemas con la precariedad en los servicios de salud, servicios públicos. Es toda una desgracia que nos ha creado el neoliberalismo a partir de la constitución del 93 hecha por Fujimori y Montesinos, quienes están ahora pagando condenas de cárcel por su variedad de delitos que han cometido contra la nación. Entonces está claro que es una constitución hecha por delincuentes y que ha originado como resultado que se vaya precarizando la economía y ellos mintiéndole a la población mediante el abuso de los medios, la televisión abierta sobre todo, respecto a que estamos en el país de las maravillas. Siempre han dicho ellos, no hay que hablar de lo negativo, demos lo positivo, pero ¿cuál ha sido lo positivo? Esconder lo que en realidad estaba pasando. Ahorita mismo sabemos que hay más de 1.100 muertos por día, mire ustedes, multifactorial, ¿está viendo? El día 8 de abril ha habido una estadística que ha sido publicada del CINADIF, datos, más de 1.100 muertos por día. Y los días anteriores y en la fecha, eso sigue, pero lo ocultan. Ya no podían ocultar un día y publicaron algo. Y alguien logró arrancar esa información. Pero eso es lo que está pasando. Es una guerra blanda que se está ejecutando contra la población. Es todo un genocidio. Es algo totalmente terrible lo que está ocurriendo, lo que están haciendo estos, y eso es planificado. ¿Ustedes creen que esta desnutrición masiva, anemia masiva, tuberculosis masiva que hay, todo el desempleo masivo, la precariedad económica, la zozobra, el sufrimiento que está sufriendo millones de peruanos, ¿y usted cree que eso es normal, casual? No, a todas luces es algo planificado y yo lo he ido demostrando a nivel de varios años cómo lo aplican estas mafias. La mafia fujimontesinista se alió con la mafia chilena, la oligarquía chilena pinochetista. Ustedes saben que en el año 1976 Montesinos fue acusado por traición a la patria al haber dado información sobre el armamento peruano al ejército pinochetista por medio de la CIA. Y luego, ¿qué ocurrió? En 1989, Fujimori había cometido varias irregularidades en la compra-venta de inmuebles y luego estaba siendo denunciado y contrató a Montesinos como su abogado defensor. Y de eso se aprovechó la mafia pinochetista y la CIA para meterse al bolsillo a Fujimori. Y luego hicieron toda esa constitución mafiosa para expropiarle a todos los peruanos
los recursos vitales de la nación, luego debilitar a la población, reducirla, y luego empezar a la quiebra de micro y pequeñas empresas, y luego se multiplican las empresas chilenas, que la realidad nos lo está corroborando, ¿ven? Entonces, toda esta muerte por pobreza, de más de 1.100 muertos peruanos por día, es parte de esa guerra blanda planificada desde el pinochetismo. Entonces, tenemos que tener claro que la mafia fujimontesinista se alió, y la CONFIEP se aliaron con los pinochetistas. Y lamentablemente, estas mafias utilizan a la CIA, sobreutilizan, así como Israel utiliza a la CIA para ir apropiándose y destruyendo Palestina, y al Perú lo tienen como la Palestina de Latinoamérica, siendo un país enormemente rico. Ya dijimos cómo Singapur tiene pleno empleo y tiene un PBI que casi es del doble del Perú, imagínense, siendo del tamaño del cono norte de Lima, ¿no? Y con un salario medio mensual de más de 13.000 soles al mes para todos los trabajadores. Entonces, adelante, César. Correcto. Adelante, mi estimado. Si muy bien. Les recordamos que estamos transmitiendo por Universal TV Digital y Ricardo García es el director general de este programa y va a participar con algunas preguntas. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Gracias, César. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Alberto, César. Gastón, bienvenido. He estado escuchando atentamente la entrevista que se le hizo a Fernando Arce. Me hubiera gustado que él esté presente también para formularle una pregunta que te voy a hacer ahora, porque vengo analizando la campaña de Pedro Castillo con todos los candidatos. Y están cayendo en lo mismo, sinceramente. No veo una innovación a nivel, sobre todo, de postulación. Como nosotros sabemos, nosotros vivimos en el Perú un sistema presidencialista, un sistema caudillista. Volvemos a lo mismo con Pedro Castillo. Él es un hombre que sale del pueblo, él es un hombre que es un maestro de primaria, que él mismo lo ha dicho, una persona que ha sufrido como mucha gente ha sufrido, pero sin embargo él tiene, bueno, no hay problema, pero no lo veo que es de extrema pobreza porque tiene chacras, tiene animales, una serie de cosas. O sea, normalmente es una persona que se podría decir que es una situación media o de repente adinerada, ¿no? Del campo, porque las personas que viven en el campo muchas veces son hacendados y tienen mucho dinero, ¿no? El ser del campo no significa que no tengan dinero, sino que simplemente les gusta vivir en el campo y está muy bien, mucho mejor que mucha gente que vive en la ciudad, que vive en extrema pobreza, sin agua, sin luz, sin desagüe, ¿no? Y es más, o sea, que una extrema pobreza calamitosa que todo el mundo lo sabe, que todos lo sabemos. Ahora, en aras a la transparencia, le han preguntado varias veces a Pedro Castillo, ¿por qué no presenta las personas que van a ocupar diversos ministerios? ¿Por qué no los presenta transparentemente? ¿Qué pasa? ¿Seguimos en lo mismo? ¿Seguimos en prácticamente simplemente que esperan salir de presidentes y después recién decir quién va a ser su ministro de Economía, quién va a ser su ministro de Trabajo, que no han tenido suficientemente tiempo para ya poder elegir quién es la persona que va a representar en los diferentes ministerios? Que el pueblo lo sepa realmente, si son personas probas, decentes o preparadas o profesionales. ¿Por qué se esconden siempre en que ya les vamos a decir después? O tenemos un equipo y vamos a conversarlo. ¿Por qué siempre la sorpresa? ¿Por qué siempre el pedirle al pueblo que se elegiera un cheque en blanco al presidente para que después él elija a quien le da la gana, prácticamente elegir y venga las sorpresas del caso? Yo creo que marcarían la diferencia si es que ustedes ya dijeran claramente al pueblo peruano quién va a ser sus ministros, quiénes van a ser sus viceministros. ¿Por qué no lo hacen? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, Gastón, es que nosotros en el Perú estamos hartos de la politiquería, estamos hartos, y discúlpenme el término, pero o sea, no sé qué término emplear. Para nosotros, para los peruanos, para todos, el político es igual a ladrón, político igual a delincuente, político igual a corrupto. Eso tú sales al pueblo y tú le preguntas qué cosa es para ti un político y te van a responder eso.
Entonces, ¿no creen ustedes, los políticos, que el pueblo peruano necesita una reivindicación, pero no después de llegar al poder, sino antes de llegar al poder, antes de ser elegidos, demostrar transparencia? El pueblo peruano necesita conocer profundamente no solamente al ser humano, sino también necesita conocer qué cosa de diferente va a dar al pueblo para que el pueblo sepa elegir bien. Entonces, en este caso, los políticos necesitan tener las decisiones o lo que van a hacer. El pueblo necesita saber qué cosas van a hacer cuando lleguen a la presidencia. He escuchado a Pedro Castillo decir que él va a negociar con las grandes transnacionales, con las empresas extractoras, y va a renegociar todos los contratos que él considera que son abusivos. Ahora, y si no llegan a un buen acuerdo, simplemente él va a estatizar a esas empresas. Así de simple. Ahora yo digo, o sea, prácticamente se está pronunciando y lo dice abiertamente, ¿eh? En sus campañas, en todo lo dice abiertamente, como si fuera gran cosa estatizar a las empresas. Ustedes no se ponen a pensar que si se le ve a nivel internacional y también a nivel nacional como un gobierno estatista, simplemente lo que van a hacer los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, van a retirar sus inversiones y ya no van a querer invertir más. Y prácticamente que él dice que él va a apoyar al pueblo profundo peruano, prácticamente lo va peor, lo va a perjudicar, porque sin inversiones extranjeras y sin inversiones nacionales, ¿qué cosa va a pasar con el país? Entonces hay que tener cuidado para hablar de esas cosas, ¿no te parece? Bueno, te he mencionado dos preguntas para una reflexión quizás, y la primera, si fueras tan amable de ver qué cosas se maneja en Perú Libre, ¿no? Porque tú estás adentro. Okay. ¿Ok? Gracias. Hay varias preguntas que me has hecho y poco a poco las voy a ir respondiendo. La primera, que al vivir en una comunidad de Cajamarca y al tener una vaca y una casita y una parcela en medio de una montaña, habrá visto la pendiente que tiene esa montaña donde vive, ¿verdad? Y ahí no llega pues las tecnologías, los servicios públicos, todo. Yo he estado en algunas zonas de esas, no tienen los mayores servicios públicos que tenemos en la ciudad. Él puede tener una casita y puede ser profesor, y tiene la suerte de él y su esposa son profesores. Tienen, al ser maestros, tienen algún nivel de vida mejor que el resto de la población que está viviendo allá extrema pobreza. Él mismo ha hablado sobre los alumnos, ¿no? de él, ¿no? Se nota en enorme pobreza en que viven. Él, luego, respecto a que sea un caudillo, no es cierto, porque él lo que está proponiendo es empoderar al pueblo para que el pueblo participe más en las decisiones del Estado y en el desarrollo de la nueva constitución. Lo que queremos es implementar la democracia participativa directa, lo más directa posible y digital incluso. ¿Por qué? Porque la nueva economía del conocimiento, al ser una construcción colectiva, funciona mejor cuando se va formando inteligencia colectiva. Eso permite, individual y colectiva, eso permite evolucionar, innovar a mayor velocidad. Si no alcanzamos el ritmo, la velocidad de transformación del mundo actual, pues nos vamos quedando atrasados y cayendo en exclusión y descomposición social y económica. Eso es lo que viene sucediendo porque no nos estamos adaptando a los principios, a los procesos de la nueva economía del conocimiento y la innovación. Entonces, Perú Libre, para salvar a la patria, necesitamos que haya democracia directa, participativa y lo mejor digital, donde toda persona pueda poner sus iniciativas, sus necesidades, sus problemas, y se pueda ir priorizando, etc., y sistematizando por Internet para que se vaya estructurando esa sabiduría colectiva, esas soluciones que proponga la sabiduría colectiva superior. Vas a hacer soluciones superiores a las que propone pequeños grupos, por más técnicos que sean. Y eso es lo que ocurre en Suiza. En Suiza cada 4 meses hay referéndums
y ahora ya lo están convirtiendo en referéndum con blockchain, donde los votos son de muy alta confianza, la tecnología blockchain, y es muy barato para todos. Al formarse sabiduría colectiva, pueden desarrollar proyectos de innovación de más alta relevancia y de una forma más rápida. Para graficarle nomás cómo es que podemos producir abundante dinero, pleno empleo, reactivación económica y un cambio sustantivo para nuestra economía, y no puede demorar mucho. Miren, le voy a dar un ejemplo. Ahorita ustedes, supongamos que no existen los celulares, pero ustedes y yo tenemos la idea de que es posible producir celulares. Y entonces, al comienzo tenemos una idea incompleta y defectuosa que no tiene mayor valor, pero trabajamos unos meses o unos años en forma sistemática, hacemos ciencia, tecnología, innovación, investigación y desarrollo, y los convertimos esa idea en un proyecto. Un proyecto es un plan detallado de cómo fabricar los celulares, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, díganme ustedes, ¿cuánto sería el valor de ese proyecto de cómo fabricar esos celulares? Suponiendo por unos momentos que no existen todavía los celulares, ¿correcto? ¿No? Ahora, entendiendo que para valorar un proyecto tú ves cuánto va a ser el beneficio que va a dar a la humanidad, cuál va a ser el potencial de ventas en esto y de ingresos que puede generar y de impacto en el desarrollo de las naciones, ¿correcto? Y veremos entonces, ayer le preguntaba a un economista cuánto él podía valorar ese proyecto de innovación. Y entonces dijo, en este caso, podría valer varias veces el PBI de una nación. Así es como la innovación puede multiplicar la riqueza, pero no solamente multiplicar la riqueza, sino además, como el conocimiento evoluciona hasta el infinito, puede crear pleno empleo, porque mientras más educación tenga la población, mientras más nivel educativo, posgrado, doctorado, se convierte toda población, todo poblador, todo ciudadano en productor de conocimiento, de patentes, de innovaciones, y entonces se da el pleno empleo, porque cada vez, mientras más nivel haya, más cantidad de proyectos de alto valor en la innovación puede crear una persona. Y si lo hace en interacción colectiva, mayor razón. Entonces ya estamos claros de que la democracia participativa, directa y digital, en una democracia de esas como la de Suiza, no hay caudillos y no hay autoritarismo. Gastón, disculpa, Gastón, la interrupción. Perdón, ¿no? Gastón, Entonces, disculpa la interrupción un momento, Gastón, un ratito, por correcto. favor. Ya. Gastón, mira, tú y yo nos hemos conocido, hermano, cuando en una oportunidad me entrevistaron a mí y después nos comunicamos internamente. Pero lo que te quiero decir, tú y yo somos innovadores. Yo sé, muy bien, yo te conozco a ti como un buen profesional, tú eres innovador. Estamos hablando de Pedro Castillo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Pedro Castillo en estos momentos pues es un caudillo, ¿no? En estos momentos es un caudillo, ¿no? Después que salga como presidente, que tú me digas, no, él va a hacer esto, va a hacer el otro, está ofreciendo esto, no, está muy bien, te acepto. Pero en estos momentos él es un caudillo. Y el porque Perú, la Constitución perdón, así pero así no, pero es que el sistema es así, el sistema Perú, yo actual, lo que reconozco. queremos cambiar, ¿no? No, perdón, pero por eso te digo, el sistema peruano es así, por eso que justamente insisto, no hay nada de innovación en su presentación, en su candidatura, en ese aspecto, porque todo lo demás, también el Perú es un país caudillista y presidencialista. Entonces la pregunta es concreta, lo que te dije hace un rato que no me has respondido aún todavía, ¿por qué no participa desde antes de, no después de? ¿Por qué no demuestra, por ejemplo, quién va a ser su equipo de trabajo? ¿Quiénes van a ser sus ministros? Ya, mira, estamos en ese proceso, como recién hay esto de la segunda vuelta, ya es hora de ir formando los equipos técnicos que van a presentarse a la prensa, van a presentar los proyectos con mayor precisión y de ahí van a ir conociendo a todos los científicos, a todos los ingenieros, a todos los técnicos y a todos los profesionales que van a ir participando en el desarrollo con la población. Vamos, el plan de gobierno de Perú Libre va a ir siendo formulado por expertos en interacción con la población, las organizaciones sociales. No va a ser solo de los técnicos, los gurús. No. Esto tiene que hacerse en mejora continua con las organizaciones sociales, con la población, formando sabiduría colectiva. En la era del conocimiento, el factor principal de evolución de los pueblos y que determina su situación económica y calidad de vida es la inteligencia individual y colectiva.
Entonces, O sea, una él está innovación más esperando es... salir, o sea, perdón, él está esperando salir elegido recién para poder actuar de esa manera, porque No, no, tú no, no, ya mencionas a estamos Suiza. trabajando los equipos técnicos, justo yo vengo de reuniones, ya estamos trabajando en los proyectos para la creación de empleo masivo, para lo que es la industrialización del Perú, para lo que es la revolución educativa, ya estamos trabajando en esos proyectos y en la mejora continua del plan de gobierno, ¿no? Que lo vamos a hacer de menos a más. Inicialmente lo haremos con los técnicos, luego estamos interactuando con las organizaciones sociales. Entonces lo que nos quieres decir, Gastón, Sí. quiere decir de que Pedro Castillo, o tú como su aliado de él, en este caso como congresista ya electo, en este caso No, te digo una cosa, en no soy este caso, congresista ¿sabes? electo, soy ahorita un asesor técnico, se puede decir. Bueno, mejor aún, mejor aún. En este caso, por ejemplo, Pedro Castillo podría decir al pueblo quizás que en algún momento, no esperando los últimos días, ¿no? Porque se supone que él viene ya candidateando, él mismo lo ha dicho, viene estando en política hace mucho tiempo, se supone que él cuenta con mucha gente, muchas personas que son cuadros, que ya de repente él ya sabe ya quiénes van a ser sus ministros o sus posibles ministros, pero claramente para que el pueblo lo conozca, para que el Claro, pueblo lo conozca y rompa este sistema que simplemente esperan, y mucho recuerdo, cuando salió PPK la última vez, como candidato electo, ya lo habían elegido y era presidente electo, todavía no había juramentado, y la prensa le preguntaba y lo perseguían y le decían, señor, ¿quién va a ser el director del Banco de Reserva? ¿Quién va a ser? Ja, 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 ya les diré, no sé todavía aún. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? El señor PPK. Ja, 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 no sé quién aún. ¿Qué? Pedro Castillo va a hacer lo mismo. ¿Por qué no rompe ese sistema y una vez lo presenta que sí, para que el pueblo conozca quién es su equipo de trabajo? Sí, sí, correcto, correcto. Reitero que estamos trabajando en equipos, estamos formando y enriqueciendo esos equipos técnicos y oportunamente, lo antes posible, vamos a salir a la prensa a presentarnos y a presentar los planes de trabajo, los proyectos, que van a estar en mejora continua, abriendo cada vez más la participación más amplia de todos los sectores sociales, intelectuales, académicos, empresariales. Aquí vamos a aperturar, abrir el diálogo nacional más amplio que pueda haber. Entonces, Gastón. Vamos a enriquecer todo eso. Entonces aquí nosotros pensamos que los personalismos, eso de los ministros personalistas, egoístas, o el sabelotodo, eso tradicional, eso un poco va a ir disminuyendo en importancia. Lo que queremos es que se vaya formando inteligencia colectiva en cada sector. Y luego la innovación es una capacidad multidisciplinaria, colectiva, colaborativa. Vamos a ir así, generando, enriqueciendo las soluciones que podamos darle al pueblo peruano, con el pueblo peruano. Gastón, Gastón, mirando un poquito, lo que el pueblo ahorita necesita es ciertas precisiones. Por ejemplo, para el pueblo peruano, un gobierno de izquierda en Latinoamérica, con honrosas excepciones, pero en el 99% no ha funcionado. No ha funcionado. Tan no ha funcionado que muchas veces se rompe la misma constitución y se reeligen y se reeligen. Ese temor es el que está ahorita en los aires. Dicen, bueno, el señor Castillo es un izquierdista, él va a copiar esos modelos, encima hay muchas etnias dentro del Perú, el Perú es un país donde hay varios países, ¿sí? No es una sola etnia. Y la pregunta es esta, ¿no? La pregunta es esta. ¿Cómo tranquilizar sabiendo que el único país que hizo algo diferente es Bolivia, con Evo Morales? Pero también Uruguay, México. México fue peor. Pero no, con éxito, relativo éxito. Cambió su país. Okay. Evo encontró un país diferente al que dejó. Con obras, infraestructura, él supo negociar, el que no pateó el tablero, se sentó a negociar, tuvo la habilidad de negociar, de rodearse de alguna gente de alguna manera competente. El temor del pueblo peruano es ese.
pero un ingrediente en Bolivia que Ujú, les ayudó, ujú, que se llama el famoso nacionalismo aymara. ujú. ¿Cómo despejar esta duda sobre el modelo que posiblemente Castillo, diciéndose de izquierda, nosotros sabemos que es mariateguista, Ujú. pero la demás gente que no entiende, cómo hacerle entender qué representa realmente la opción de Perú Libre del señor Castillo? Por favor. Correcto, gracias por la pregunta, estimado. Bien, la gran diferencia, creo, con todos los demás gobiernos de izquierda que conocemos en el mundo, es que en el caso peruano vamos a darle mucho énfasis a la nueva sociedad y economía del conocimiento, de la innovación. Y la innovación, como repetía, es una capacidad colaborativa, colectiva, como el conocimiento es una construcción colectiva. Por eso que uno de los pilares fundamentales de las propuestas de Perú Libre es la revolución educativa, es la revolución industrial, en la industrialización, es la revolución en la democracia participativa, directa y digital, ¿correcto? Eso anula toda posibilidad de dictadura, eso anula toda posibilidad de atraso y de corrupción. ¿Por qué en Suiza no hay corrupción? Porque es el pueblo, mediante la democracia participativa directa, que le da mandatos a los representantes políticos, quienes ejecutan, cumplen los mandatos del pueblo. Y no sucede como acá, cuando el fujimontesinismo decía, le daba la espalda al pueblo en el Congreso y tuvimos que cerrarlo. Y tuvo el pueblo que movilizarse ¿no? para procurar su cierre. Eso nunca más debe suceder, que el pueblo empobrecido tenga que perder millones de horas, hombre, para movilizarse y enfrentarse a la policía, poner en riesgo la vida, incluso perdiendo la vida de compatriotas. Entonces, la gran diferencia es que vamos a evolucionar al Perú, a convertirlo en una potencia en innovación, en educación, en ciencia, tecnología, en industria. Vamos a evolucionar de la vieja economía tradicional excluyente a la nueva economía y sociedad del conocimiento y la innovación inclusiva. La gran diferencia. ¿Por qué necesitamos democracia participativa directa? Porque ya dije, el factor fundamental en nuestra nueva sociedad y economía es la inteligencia individual y colectiva. Y por eso que todas las organizaciones empresariales, intelectuales, educativas, sociales, van a estar tranquilos porque vamos a convocarlos a todos ellos para sumar esfuerzos en un ganar-ganar. Tener nosotros, pueblo peruano, la convicción de que en la era del conocimiento tiene que haber un acuerdo de ganar-ganar con todos. Lo que ha habido ahora es un ganar-perder. Ganan las élites mafiosas parasitarias con una ideología tradicional del mercantilismo y la especulación y la exclusión y la reducción de la población y viven de la ignorancia a esta nueva economía de la innovación inclusiva, donde todos podemos generar, como le decía, abundante riqueza con la ciencia, la tecnología, la innovación y altos ingresos para todos. Podemos entonces tener ahora empresarios mucho más poderosos, mucho más prósperos que los que tenemos ahora. Y además una economía, sobre todo, una economía y una sociedad más sana, donde todos ganemos. Ahí tenemos el ejemplo de Singapur, de Dinamarca, de Noruega. En Noruega tienen el fondo soberano. ¿Han visto? Los noruegos, ningún noruego hay con menos de $200,000 de ahorro. Fíjense, el fondo soberano. Esto podemos hacer acá. ¿Por qué no lo han hecho esto si hace años le hemos estado proponiendo? Porque hay una mafia, esta pinochetista y sionista, que quieren la destrucción de las naciones, como han hecho en Irak, como han hecho en Libia, como han hecho en Siria y en otros países. Ese es el enemigo y están trabajando, convirtiendo en tontos útiles al fujimontesinismo y a la CONFIEP. Entonces nosotros le hacemos un llamado a la CONFIEP y al fujimontesinismo que se renueven, que rompan esa alianza con los destructores de naciones y con los enemigos del Perú y más bien reformulen, recapaciten y hagamos una alianza, un nuevo pacto, ganar con el pueblo peruano y desarrollemos juntos la economía de la innovación inclusiva, del conocimiento. Ya no sigan viviendo
de la ignorancia del pueblo, de la manipulación, del Adelante, miedo, de los César. actos sociales. Entonces, y hacemos ese llamado más amplio a todas las organizaciones empresariales, políticas, sociales, a sumar esfuerzos por evolucionar a esta nueva sociedad y economía del conocimiento, que creo que nos va a convertir, estoy seguro, nos va a convertir en una potencia social y económica y cultural, como ya lo han visto los países europeos y estos países nórdicos y Singapur, que tienen muchísimo menos recursos y potenciales que el Perú. Es absurdo que en nuestro país haya desempleo masivo, desnutrición, pobreza. Y le voy a decir ahorita en 4 pasos cómo podemos crear pleno empleo masivo y riqueza con alto nivel de ingresos. Paso 1, convertimos las escuelas en colegios politécnicos tipo Senati, para que desde temprana edad ya estén capacitándose en ciencia, tecnología, innovación y humanismo, sean con alto nivel, una educación basada en valores morales. Luego, damos acceso libre a las universidades, vamos a construir más universidades nacionales en los conos de Lima, en todas las regiones, universidades especializadas con institutos de investigación, con centros de fabricación digital de acceso gratuito, posgrados gratuitos, doctorados A, B, C, D, y para que poder innovar en cooperativas de innovación donde todos los peruanos tengan empleo digno, ganen alto nivel de ingresos y además sean copropietarios de startup unicornios. Una empresa unicornio es una empresa de más de $1.000 millones. Eso está haciéndose masivamente en China, en Europa. Miren, en Silicon Valley. Lo bueno de todas las naciones, rescatémoslo y hagámoslo acá. Y nosotros sí estamos innovando en esto de las cooperativas mundiales de innovación. Sumemos esfuerzos varias naciones para hacer proyectos de mayor relevancia y de bien común para nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando la población tiene más alto nivel de educación? Se desarrolla una mayor armonía social y un autocontrol de la población. Es absurdo que Dinamarca, Singapur, que tienen mucho menos potencial que nosotros, tengan casi el doble de PBI que el Perú y que ganen más de 13.000 soles mensuales esos trabajadores. Nosotros vamos a hacer un plan para que progresivamente nuestros trabajadores peruanos tengan pleno empleo y alcancemos ese nivel de ingresos. En eso podemos hacerlo porque ya se ha demostrado que otros países con menos potencial lo han logrado. Y llamamos a la CONFIEP a dialogar por desarrollar esta nueva sociedad y esta economía. Nosotros tenemos la mejor buena intención de hacerlo de forma hermanada, en paz. Correcto. Es la revolución educativa que el pueblo lo ha reclamado por décadas. Adelante, César. Gastón, te felicito por las palabras que dicen lo que quieren hacer, pero lamentablemente en 5 años no se va a lograr. Ustedes tienen que empezar recién en julio, si es que son elegidos, y de ahí hay que adaptarse, ver cómo reciben el gobierno, etc. Es el año del bicentenario, entonces en 5 años no se van a lograr esas metas. También estás hablando de revolución, me parece muy bien, excelente. Revolución cultural, revolución industrial, la educativa, la revolución de la democracia participativa, estupendo. Coincido también que Bolivia con Evo Morales o Uruguay con Pepe Mujica lograron y alcanzaron logros sociales. Estupendo. El asunto que el Perú no es Uruguay, que el Perú no es Bolivia, el asunto es que el Perú es otra nación. Entonces, me acuerdo del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, el gobierno de la revolución de Juan Velasco Alvarado. Revolución del agro, revolución del campo, revolución del petróleo, revolución del transporte, etc. Y tú sabes, mi querido Gastón, que tuvimos una década perdida. Entonces, desde esta perspectiva, yo sé que Perú Libre no va a repetir y no es igual al gobierno de Juan Velasco Alvarado, es otra realidad, estamos en otros años, las cosas son distintas. Pero dime, ¿van a estatizar bancas, van a estatizar empresas si no logran los objetivos de coordinación con ustedes, de ser gobierno? Tu micrófono. Correcto. Un detalle, amigos, correcto, estamos de acuerdo en el caso del gobierno de Uruguay, en el gobierno de Bolivia, son casos exitosos, pero en el Perú pensamos hacer algo mejor, mucho mejor todavía. ¿Por qué?
se ha hecho investigación hace años, habrán visto este libro que escribí, lo publiqué el año 2005, ahí están algunas bases eh, sobre cómo sería esta sociedad y economía del conocimiento. Eso no lo ha declarado ni lo implementó inicialmente ni en Bolivia ni en México, perdón, ni en Uruguay. En el Perú, pues ellos progresivamente lo están haciendo poco a poco, pero no con la intensidad que nosotros le vamos a dar. Además, ahora, en la actualidad, todo lo que es las tecnologías exponenciales, la industria 4.0, ha avanzado mucho más, por lo cual va a ser se puede decir, mucho más factible implementar estos cambios benéficos para toda nuestra nación. Lo que sí tenemos que aclarar lo siguiente. ¿Qué pasa en los países europeos? Ustedes habrán visto, tienen muchas empresas públicas que trabajan, colaboran con las empresas privadas. Hay empresas, servicios públicos vitales de la nación que deben estar en manos del Estado, si no hay especulación, hay ya ustedes mercantilismo, monopolio, ya han visto lo que está sucediendo con las medicinas aquí en el Perú, con el oxígeno, ¿no? Y está muriendo gente por eso. Entonces, hay algunos servicios y recursos vitales que deben ser gestionados en forma pública con la máxima eficiencia, como lo permite la tecnología actual, la industria 4.0, todas estas tecnologías. Gastón, disculpa que Sí, te interrumpa, pero mi pregunta fundamental era, ya. ¿van a estatizar alguna empresa, alguna corporación que no se sujete a las normas que ustedes estipulan de ser gobierno? Primero, todo lo que vamos a dar apoyo máximo a la empresa privada para el desarrollo de todo lo que sea tecnología e innovación. Correcto. Y los recursos vitales de la nación, eso sí, lo debe gestionar con la máxima eficiencia utilizando la tecnología avanzada el Estado. Y la empresa pública puede ser de las más eficientes, como lo demuestran muchos países europeos y lo demuestra China. El mismo Singapur, fíjense cuántas empresas públicas hay en Dinamarca, en los países nórdicos, en Alemania, que funcionan en Luxemburgo con la máxima eficiencia. Por lo tanto, lo que tenga que ser público vital de la nación, es mejor que lo maneje el Estado, como la experiencia internacional de los países más desarrollados lo demuestra. Y Pero lo que es mi la querido, ciencia, la tecnología, la innovación, donde está el mayor potencial de generar riqueza. Ahora voy a responder una pregunta importantísima, permítame, mire, el día de ayer, el señor Abu Ghataz, lo que ha dicho, ha estado aleccionando al público peruano, a la población, de que voten en blanco, porque dicen que Perú Libre, si entra al gobierno, piensa que el Palacio de Gobierno está lleno de dinero, y como no va a encontrar dinero, entonces va a recurrir a las armas para imponer las cosas. Y eso es absolutamente falso. Ya le estoy demostrando, mire, cómo con una sola innovación que hagamos, podemos multiplicar, aumentar sustantivamente, significativamente la riqueza de la nación. ¿Y qué pasa si hacemos lo que están haciendo ya algunos países? Mire, si una innovación, ejemplo, el celular, un proyecto para fabricar celulares, que en el caso que no existan, como ejemplo para otras innovaciones, un proyecto puede multiplicar riqueza. ¿Qué pasa si esa riqueza la convertimos en cripto dinero de la innovación? Tendríamos, así como podemos tener abundantes proyectos de innovación de alto valor, así podemos tener también abundante dinero de la innovación, que es el dinero más sano, que no es diferente al dinero deuda que imprimen las mafias en Estados Unidos sin límite, y luego sobornan, corrompen a las naciones para imponerle el precio, y luego ellos mismos entran en un proceso de descomposición, corrupción, como lo que está sucediendo, sabemos, en Estados Unidos. Entonces, mire ustedes, podemos tener abundante riqueza sana, abundante dinero sano, sin necesidad de estarle expropiando, quitando, perjudicando a otros. No, no, no. Lo que sea corrupción, sí. Si lo ha ganado en forma corrupta o robándole al pueblo, bueno, eso tendrá que hacerse justicia ahí. Pero lo prioritario que vamos a hacer es producir riqueza y dinero a partir de la innovación, que es lo que mejor
nos convierte en un país de alto nivel de desarrollo y nos permite generar riqueza sana y una economía lo más estable posible. Y Aló, además, con Gastón, pleno empleo para todos. perdón la interrupción, Gastón, Sí, disculpa. ok, Mira, dime. no estás respondiendo las preguntas, Gastón. Te digo sinceramente, mira, yo te preguntaba hace rato Ujú, sobre lo que Pedro Castillo ha declarado abiertamente, ujú. que en su gobierno van a negociar, va a intentar negociar con las transnacionales, con las empresas extractoras y con las empresas tanto nacionales como internacionales acá en el Perú, y si que no llega a un consenso, él simplemente las estatiza. Eso lo dice él abiertamente, te lo acaba de preguntar mi compañero también César, igual insiste, pero tú te vas por otras cosas, hermano, por favor, responde esa pregunta. Ya, ¿Qué opinas de perfecto. eso? Pero escúchame un ratito, por favor, déjame Sí, terminar la pregunta. Mira, te digo, nuevamente te digo, ya. la estatización, tú, yo y todo el mundo lo sabe, hermano, un país estatista, un gobierno estatista es lo peor que puede haber, porque todos los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, se van del país. Así de simple. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Más pobreza para el país. Lo que es Venezuela, lo que es Cuba, aislamiento total, lo aíslan. Entonces, en otras palabras, ¿qué piensas tú de eso, hermano? ¿Pedro Ya, Castillo va a perfecto, continuar perfecto. con esa idea o qué? Ya, yo les estaba diciendo todo esto justo que era necesario para entender la solución que estamos proponiendo. Ustedes habrán visto el caso de Bolivia. Comenzaron a satanizarlo a Evo Morales cuando hablaba de renegociar los contratos lesivos a su país, ¿no? Todo un psicosociales, satanización, va a nacionalizar, estatizar todo, va a traer la desgracia al país, ¿no? Eso decían, se van a ir, se van a espantar todos los inversionistas. Y no sucedió eso, sucedió lo contrario. Ahora, empresas alemanas están ayudando a industrializar el litio, las baterías de litio están produciendo vehículos eléctricos, ensamblando computadoras, y ahora ya tienen un sinfín de proyectos de alta tecnología que nos están dejando atrás a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ha sabido negociar bien, no unos negociadores corruptos que coimean debajo de la mesa y luego hacen contratos lesivos, como el caso del gas de camisea, lo que hizo PPK. Vamos a ver, estimado Ricardo, ¿tú estás de acuerdo que nuestro gas de camisea lo vendan más caro a los peruanos y más barato a los extranjeros? ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Tú crees que no es adecuado renegociar ese contrato? Y si no quieren algo que sea razonable para el país, tenemos el derecho el pueblo peruano de nacionalizar eso, de recuperar ese recurso que es de todos los peruanos. Es un recurso vital. No estamos hablando de una empresa de innovación, de alta tecnología que se está instalando para traer tecnología, generar industria en el país. No, es una empresa extractiva. Se llevan ese gas una sola vez, lo tenemos y se agotó. Es como la minería. Si no negociamos bien esos contratos a favor del pueblo, vamos a seguir con el abuso, el saqueo, el robo y la desgracia, la muerte por pobreza en nuestro país. Seamos conscientes de eso. Es El tiempo necesario apremia. Ok, renegociar. Sí, ok, es Gastón, necesario ok, ya. renegociar. Perdón, disculpe. Gastón, bueno, negociar es aceptable, estatizar, bueno, Renegociar, cada uno tiene su punto de renegociar. vista, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Ahora, otra Sí. cosa más. Mira, ve, Pedro Castillo dice ¿Mm? de que él se va a negar a pagar la deuda externa. Va a decirle no, o sea, prácticamente estamos volviendo casi como al primer gobierno de Alan García, ¿no? O sea que de repente quiere negociar con la banca para bajar los intereses o qué sé yo, en vez de fomentar más la competencia, sino negocia con la banca, con el monopolio bancario que existe en el Perú, lamentablemente, que son unos cuantos nomás y con eso, ahí nomás gira todo. Entonces quiere decir que si con la banca también igual, no llegan a un acuerdo, también estatiza la banca. No. A ver, vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar eso. Primero, existen dos tipos de dinero en el mundo. El dinero deuda y el otro es el dinero de la innovación. Ustedes habrán conocido todos las más de 8.500 criptomonedas que están activas ahorita en el mundo y que lo pueden ver en el sitio web CoinMarketCap. Entonces, habrán visto ya también el precio del Bitcoin, que actualmente, a ver, al día de hoy está más de $63,000 un Bitcoin.
Correcto, ¿no? Y ese que es dinero de la innovación, porque el Bitcoin es una innovación de ciencia y tecnología, así como esa, el Ethereum, los contratos inteligentes, IOTA, para todo lo que es el Internet de las cosas, la gestión productiva a distancia, cada vez aparecen más proyectos de innovación que van creando su propia criptomoneda, correcto, ¿no? Y hemos visto cómo un proyecto de innovación puede multiplicar la riqueza de la nación, y mientras más población tengamos que tenga alto nivel educativo, multiplicamos los proyectos, multiplicamos las oportunidades de empleo y multiplicamos el dinero sano y vamos a depender menos del dinero deuda que imprimen las mafias internas, la mafia internacional, ya conocemos cuál, ¿no? Y luego corrompen a las naciones y compran lo que quieran ellos, imprimiendo un dinero sin límites. No, Y pero así solamente no con dice respaldo. eso, pues Pedro Castillo. Ya, Pedro Castillo dice perdón, termino, simplemente que la deuda interna es mayor que la termino. deuda externa y por lo tanto él No no voy a paga la terminar deuda la externa pregunta. porque, Déjame porque terminar la debería pregunta, pagar la por deuda favor. interna Déjame primero el terminar Perú. la pregunta. Déjame terminar la Porque pregunta. te digo sinceramente, Falta. usted está yendo por otro lado, Gastón. No, termino la pregunta, termino la pregunta. Miren, entonces, si generamos abundante dinero en la innovación, vamos a pagar, vamos a tratar de pagar lo antes posible, así como ha hecho Bolivia, la deuda externa que tenemos. Yo creo que sí podemos, no queremos incumplir, queremos pagar la deuda esa. Lo que quiere decir Pedro Castillo es que no solo con dinero deuda tradicional, no solo con el dinero de los tributos de la economía tradicional, vamos a pagar la deuda, vamos a pagarla generando abundante innovación, dinero sano de la innovación, abundante, Tendría que tener un tanto traductor que ahí, nos va a porque permitir lo he hecho bien claro. pagar, cumplir toda la deuda esa que tenemos, y claro, la deuda que sea irregular por medio de ha sido desarrollada por medio de la corrupción, como el caso en el caso que hemos visto, en el caso de los contratos lesivos, como el de Camisea, por ejemplo, ¿no? Así también hay contratos deuda que pueden ser lesivos. Estudiaremos caso por caso y obviamente aquellos que sean lesivos los renegociaremos, pero no creo que vayamos a desconocer desde el punto de vista que el Perú esté ahorita, nos lo entreguen con las cajas vacías y no haya dinero ni para pagar la deuda. En ese caso, renegociaremos, estableceremos alguna forma un ratito, estableceremos alguna forma de llegar a un acuerdo. Pero sí vamos a cumplir con todos los compromisos porque vamos a generar abundante dinero sano de la innovación. Entiéndame eso, vamos a cumplir. Gastón, No vamos a estatizar bancos, no vamos a pelearnos con los inversionistas, vamos a renegociar lo que sea justo para el Perú. Pero primero vamos a generar abundante dinero de la innovación para poder solventar todas esas deudas y cumplir con la deuda social interna, sobre todo, ¿no? Gastón, Sí. una de las cosas que se le achaca a los partidos de izquierda es el doble discurso. El doble discurso. Si bien es cierto que este es un partido nuevo, nuevos líderes, nuevas caras, pero sabemos del doble discurso, tanto de derecha como de izquierda. O sea, no es que la derecha no está libre. La derecha nos ha gobernado y nos ha llevado a donde estamos porque ha tenido fracasos, errores, aciertos, pero el de izquierda se le conoce por el doble discurso. Utilizan la política, el sistema democrático para llegar al poder, y el líder que los encabeza debe saber que tiene que asumir la función de estadista. ¿Y qué es un estadista? Estadista es aquella persona que encabeza un gobierno pensando en su país, en lo que le conviene al país. Y los gestos son importantes. Los gestos, las buenas palabras, las buenas formas. ¿Sí? Las buenas formas. Yo puedo ser duro, pero no perder las buenas formas. Gastón Vega, con el corazón en la mano, por favor, acláranos. Hay aquí un uso de alguien que no cree en la democracia para usar los canales de la democracia para llegar al poder y no pensar en el Perú. ¿O estamos ante un nuevo movimiento de patriotas? ¿De qué estamos hablando? Mire, toda democracia participativa está en mejora continua, en una dinámica intensa de comunicación interactiva, está en una dinámica evolutiva
de alta velocidad, ¿no? Entonces, los individuos no somos perfectos para hoy día decirle exactamente lo que calza con todos los detalles de una solución compleja, como ameritan los problemas actuales. Entonces, pero vamos formando poco a poco esa inteligencia colectiva conforme vamos comunicándonos, conforme las tecnologías y las oportunidades que nos brindan los periodistas y la comunicación social nos permite, vamos perfeccionando las soluciones y encontrando esa solución superior, esa inteligencia colectiva superior. Poco a poco se va construyendo eso. Entonces, puede ser de que me equivoque, así como la señora vicepresidenta, quizás se equivocó con unas palabras y luego fue tergiversada. Puede ser que yo diga algunas palabras de más o no me las interprete como yo lo estoy pensando, pero poco a poco vamos a ir construyendo esa inteligencia colectiva superior. Eso se produce cuando hay esa democracia participativa más amplia, ¿no? Entonces, eso queremos hacer. No somos seres humanos perfectos. Yo no sé, yo no tengo todas las profesiones, no vivo 2000 años para saber de todo. Pero vea usted que si es que manejamos las variables, los procesos adecuados, esta democracia participativa directa, esta revolución, hacemos esta revolución educativa, esta evolución a la nueva economía del conocimiento, ¿no? De la industrialización, el dinero de la innovación, etc., vamos a poder solucionar todos los problemas que la vieja economía en un nivel evolutivo inferior no lo ha podido solucionar. Como decía Albert Einstein, los problemas en el nivel actual se solucionan en el siguiente nivel evolutivo. Y entonces la historia humana es eso, Bien, una continua construcción de los siguientes niveles evolutivos de la bien, civilización. gracias Gastón. Bien, gracias. Solamente una pregunta corta. ¿Se Okay. están preparando para gobernar largos años? Mire, lo que queremos hacer en forma sincera, estimado, es ir formando una democracia más amplia, ir saneando aquellos sectores políticos, empresariales, que han estado actuando a espaldas del interés nacional, haciéndoles, como el hecho hoy día, un llamado que recapaciten, dialoguemos en la forma más amplia por los intereses genuinos de nuestro pueblo. La nueva economía de innovación nos permite superar la escasez, esa competencia excluyente de la economía tradicional. Entonces ya no es tiempo de pensar en exclusiones, en élites excluyentes, en pobreza de las grandes mayorías, en vivir de la ignorancia. Ya no es tiempo de eso. Ya no es tiempo de reducir Bien, a la población, de especular, de monopolio y de irresponsabilidad social. Podemos sumar esfuerzos a hacer un pacto nacional, un pacto ganar-ganar para todos los peruanos bajo esta nueva sociedad, esta nueva economía del conocimiento. Creo que nos va a ayudar a todos, mi estimado. Yo bien, creo que muchas vamos a ir gracias. reflexionando y vamos a construir una nación en donde funcione siempre esa democracia participativa directa. ¿Por qué? Porque cuando hay democracia participativa tradicional excluyente, es ahí donde hay esa pugna, esa ansiedad por competir y excluirse. No, vean cómo en Suiza 7 partidos se complementan y se turnan cada año para gobernar, bajo el mandato de lo que hace el pueblo mediante los referendos frecuentes. Y ahora esos referendos frecuentes pueden ser muy baratos con la tecnología blockchain. Correcto, y muy viable. Bien, Gracias. muchas gracias Gastón Vega Sologuren, asesor técnico, es candidato y ahora asesor técnico de Perú Libre. Agradecemos la mesa de conducción a Alberto Reyes Villanueva, quien ya se despide. Alberto. Muchas gracias, Gastón Vega. Correcto, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros Sí. en Universal TV Digital lo que queremos es que el radio escucha, el que ve el video, el que ve esta conferencia, esta entrevista, vaya decantando, vaya desmoronándose especulaciones y vaya saliendo de la boca de los principales dirigentes lo que realmente piensan hacer. Nos gustaría, por tu intermedio, Gastón, tener la oportunidad de entrevistar a vuestro candidato. Nosotros somos una señal muy neutra, y lo que necesitamos es que el Perú sepa qué se está proponiendo. Nos gusta lo que tú dices, nuevas oportunidades, nuevos negocios, más participación,
pero muchas veces el líder tiene que decirlo y eso es lo que intentamos que por tu intermedio nos logres una entrevista. ¿Sí? Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, Muchísimas muchas gracias Ricardo, y César, deseamos, Alberto. le deseamos éxito al ganador de la segunda vuelta y éxito también para tu vida, Gastón Vega Soloburen, y que Dios nos acompañe y Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias. Bendiciones a Gracias, todos. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Gastón. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias.